la Patria, se abre la sesión. Saludar a los invitados a nuestra comisión. Está en el primer punto el ministro subrogante, don Maximiliano Proaño, la secretaria regional ministerial de Medio Ambiente, señora Sonia Reyes, los asesores legislativos, Rocío Fondón, Tomás Monsalve y Oriana Ojeda. Y bueno, luego vienen los siguientes a propósito del punto segundo. ¿La cuenta, señora secretaria? Sí, presidente. La cuenta consiste en una solicitud de audiencia del señor Andrés Leiva, del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, para presentar ante la comisión los resultados del estudio titulado Normativa de humedales urbanos en Chile, con una pregunta: ¿en la senda del desarrollo sostenible? Eso es, presidente, una solicitud de audiencia para hacer una presentación. Si le parece en algún momento agrupar, nosotros solemos, nuestros invitados, poder agruparlos temáticamente, tenerlo que va a ser invitado, pero hagamos agrupar temas más o menos sobre lo mismo. Hay varias presentaciones. Se ofrece la palabra sobre la cuenta y contestarle en eso, que lo vamos a invitar en su oportunidad. Vale. Si no hay más preguntas sobre la cuenta, en el punto 1 se ha invitado al Ministerio de Medio Ambiente y particularmente a la Secretaría Regional Ministerial, a la señora Sonia Reyes, por un conjunto de antecedentes que nos han llegado sobre un proceso y sobre una información de los permisos para el nuevo Hospital del Cáncer, las insólitas observaciones de la Seremía y también respecto del terminal de buses de San Bernardo, para efectos de poder tener a la vista. Le pediría, señor ministro, por un principio de jerarquía ministerial, los antecedentes sobre esta situación y sin perjuicio que usted disponga la palabra a la señora Seremi o a sus asesores. Saludo también al subsecretario, no lo voy a saludar porque lo voy a saludar en el punto 2, subsecretario de Seguridad Pública, Rafael, está citado al punto 2 y ahí hacemos la presentación de su equipo. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo también a los senadores, subsecretario, Seremi, a todos los asesores y personas presentes en la sala. Sí, bueno, para nosotros es bien relevante venir y concurrir a esta sesión para poder explicar el alcance y también el funcionamiento de la etapa de evaluación en la cual estos proyectos que han generado y han suscitado cierto interés mediático respecto a observaciones, recomendaciones por parte de, en este caso, nuestra Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana. Me gustaría enfocarme en el segundo caso y para un relato general, para luego también darle el paso a la palabra a nuestra Seremi que explique los fundamentos también y que hemos venido haciendo para abordar esta situación y también corregir entendiendo que la ciudadanía no tiene por qué entender cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental y sobre todo cuando muchas veces algunos tecnicismos, un lenguaje también se puede prestar para confusiones o malinterpretaciones. En el caso último, respecto al proyecto de modificación del proyecto terminal de buses del sistema de transporte público en la región metropolitana del Retiro, cabe destacar, cabe recalcar que aquí hay un rol del titular del proyecto que ofrece en el proyecto un área verde, ¿ya? Es el titular quien ofrece 2.657 metros cuadrados de área verde a incluir en el proyecto, lo que nos parece muy importante, muy valioso en términos de equidad territorial
bien sabido la inequidad en la distribución de áreas verdes en nuestro país y en particular en la región metropolitana, y que por lo tanto un proyecto de estas características considere incluya 2.657 metros cuadrados de áreas verdes es importante, pero es importante recalcar también que el titular ofrece, y no es un requerimiento por parte de nuestra Seremi, que se incluya un sector de áreas verdes. A lo que se refiere y donde sí las observaciones de nuestra Seremi hacen hincapié es justamente en especificar respecto a qué se refiere digamos, la especificidad de esta área verde. Por ejemplo, qué especies se van a utilizar por ley marco de cambio climático y guías también del SEA. Ahí sí existe una exigencia actualmente de que se utilicen, por ejemplo, especies con bajo consumo hídrico, y por lo tanto sobre eso se hace hincapié en las observaciones, en el pronunciamiento de nuestra Seremi. Entonces, es importante ahí recalcar que donde hemos identificado que se presta quizá a confusión y genera cierta polémica es que el oficio lo que hace es ir más allá respecto al requerimiento de utilización de especies de bajo consumo hídrico, por ejemplo, y recomendar qué técnica ocupar. Por ejemplo, en este caso, técnica, ¿cierto?, Miyawaki, que es una técnica de bosque Miyawaki que se ha utilizado en distintas y diversas comunas de nuestro país con muy buenos resultados, y que por lo tanto se hace esta recomendación, en ningún caso exigencia. Aquí cabe destacar también que a la fecha la Secretaría de Región Metropolitana, la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana, solo este año ha emitido 89 pronunciamientos, ¿ya? Es un número bastante alto, sobre los cuales los titulares de proyectos y el Servicio de Evaluación Ambiental juegan varios roles, tiene varias capas, digamos, las recomendaciones y el pronunciamiento que hacen los Ceremis, en tanto órganos de la Administración del Estado con competencias ambientales, así como la Seremi RM del Ministerio de Medio Ambiente, también Transporte, Salud, dependiendo de las características del proyecto, emiten sus pronunciamientos. En este caso, luego, el Servicio de Evaluación Ambiental es quien recopila, ¿cierto?, y administra, dice actualmente la regulación y la ley, estos informes, estas recomendaciones, y las compila en el informe consolidado en el ICSARA, al que luego los titulares de proyectos deben dar respuesta. Digamos, el instrumento por el que se da respuesta es la adenda. Entonces, primero, el Servicio de Evaluación Ambiental ya puede hacer una depuración respecto de observaciones que no le parezcan digamos, necesarias o redundantes. Y en segundo lugar, el titular puede decir, bueno, sí, yo comprometí un área verde, voy a utilizar, por ejemplo, especies de bajo consumo hídrico, pero no voy a utilizar la técnica Miyawaki recomendada por nuestra Seremi, y eso no tiene ninguna consecuencia en la evaluación ni en los plazos, en los tiempos de un proyecto. Eso también es importante recalcar en los dos casos que usted, presidente, señalaba. Estas observaciones, estas recomendaciones no han tenido ninguna consecuencia en los tiempos de evaluación. Es el titular que debe considerar si las acoge o no. Sin perjuicio de ello, sí, y entendemos y hemos entendido que a veces el lenguaje utilizado, la especificidad de las exigencias que hace no solo nuestra Secretaría Regional Ministeriales, digamos, del Ministerio de Medio Ambiente, sino también otros servicios, otras OAECAS, han generado polémica, han generado también, en muchos casos, este no es el caso, pero también en algunos casos interpretado que excede en sus atribuciones y sus facultades ciertos comentarios, y es por eso que nosotros en el proyecto de ley de reforma a la ley de bases, a la ley 19.300, justamente nos ha parecido tan importante reforzar la rectoría técnica, el rol de rectoría técnica que debe
jugar el servicio de evaluación ambiental, ya que hoy la ley le otorga al CEA el rol de administrador de las observaciones que llegan desde los distintos servicios. Nuestra propuesta incluye que este rol sea y que el CEA pueda revisar las observaciones y corregirlas si es necesario para asegurarse que las observaciones sean dentro del marco de las competencias de cada OECA, que sean pertinentes al proyecto de actividad y que sean debidamente fundadas. Esto es lo que actualmente está recogido en nuestro proyecto de reforma y que esperamos que siga avanzando. De hecho, esta semana está en tabla para ser revisado por la Comisión de Hacienda del Senado, así que esperamos que siga avanzando. Señor presidente, si lo permite, nuestra Seremi toma la palabra. Gracias. Tiene la palabra señora Seremi. Sí, muy buenas tardes, señor presidente, senadoras y senadores presentes y también quienes estén conectados online. Tenemos una presentación para ir explicando con mayor claridad Lo primero que quisiera señalar es que se realizó una rectificación, ya está publicada, a ese párrafo del pronunciamiento referido a recursos naturales y biodiversidad, porque se consideró que efectivamente la redacción no era la adecuada y confundía los términos, haciendo parecer exigencias algo que debía ser solicitudes de aclaración o de información adicional. Entonces también voy a mostrar en qué sentido se hizo esa rectificación, porque me permite también reforzar cuál es el sentido de las observaciones que hemos estado presentando. Entonces, previamente un poco algo que había dicho ya el subsecretario delineado, cuál es el rol de las secretarías regionales ministeriales en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Es, digamos, en 3 etapas y tiene que ver con emitir pronunciamientos ambientales en el marco de las competencias a los proyectos que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental en su región. También dar respuesta al CEA cuando el Servicio de Evaluación Ambiental consulta si es que es necesaria, hay pertinencias de ingreso. Muchos proyectos preguntan antes si deben o no deben ingresar al sistema. En ocasiones el CEA hace esa consulta. También debemos verificar las observaciones presentadas por la comunidad, que son de nuestra competencia, cuando hay un proceso de participación de la comunidad y si fueron abordadas adecuadamente en la respectiva adenda. También nos toca opinar o emitir pronunciamiento en proyectos interregionales cuando abarca alguna de las partes del proyecto de la región metropolitana. También debemos dar respuestas fundadas a la solicitud de informes en los recursos de reclamación contra las RCA, hemos visto varios en estos años, y en todos los casos los antecedentes, tanto las solicitudes que llegan a nosotros como nuestros pronunciamientos, se canalizan a través de la Oficina de Evaluación Ambiental correspondiente. Entonces, en este contexto nosotros emitimos un oficio con las observaciones al proyecto, cuyo nombre completo es la modificación del proyecto terminal de buses del sistema de transporte público de la región metropolitana El Retiro. Mediante un oficio que fue emitido la semana pasada en el marco de la evaluación de impacto ambiental, se envía el pronunciamiento, que contiene varios acápites o varios grupos de observaciones que se refieren a todas nuestras competencias, que tiene que ver con residuos, calidad del aire, plan de contaminación atmosférica, la norma secundaria de calidad del agua del río Maipo, de la cuenca del río Maipo, y también biodiversidad y recursos naturales. En vista de las observaciones levantadas que conocimos públicamente, se realiza una evaluación crítica de dicho pronunciamiento, en tanto nos fundamenta adecuadamente las observaciones realizadas y también
se emite en un tono imperativo que no corresponde a una solicitud de aclaración o de ampliación de la información ya entregada por el titular. Entonces, esta rectificación se realizó mediante el oficio 03592 y ese es el que hoy día está publicado y que viene a complementar este pronunciamiento considerando este enfoque. Y aquí es donde quisiera, en esta rectificación un poco, se va explicando cuál es lo que fue evaluado críticamente, pero también cuáles son las competencias que nosotros tenemos como Seremi del Medio Ambiente en relación con este y con otros proyectos. En primer lugar, en este caso, el titular propone la construcción de áreas verdes, indicando la superficie total de 2.647 metros cuadrados y la pregunta, es decir, se le solicita aclarar cuál es la superficie total y unitaria, porque eso es lo que permite la correcta evaluación ambiental. Una cosa es contar con un predio de 2.600 y tantos metros cuadrados y otra cosa es tener, no sé, 10 predios de 267 metros cuadrados cada uno, 10 áreas verdes. Entonces, se corrigió la redacción y dejando claro que se trata de una solicitud de aclaración de materias que están contenidas en la declaración de impacto ambiental, que son propuestas por el titular, pero que carecen del detalle suficiente para la correcta evaluación ambiental. El segundo punto, relativo a la fauna, que incluye aves y reptiles, también se modifica en el sentido de solicitar, indicar medidas a implementar para disminuir la afectación en ambos grupos de vertebrados, tanto en la etapa de construcción como operación del proyecto. Y esta observación, esta solicitud de aclaración surge porque el titular entre los antecedentes de la declaración de impacto ambiental identifica 18 especies de aves, identifica bastante riqueza de aves y también algunos reptiles directamente en el muestreo que ellos realizaron. Entonces, dado, y esto es lo que nuestras competencias dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, justamente en el ámbito de biodiversidad, es resguardar la protección, la conservación de dicha especie. Entonces, la pregunta es indicar cuáles son las medidas que van a implementar para disminuir la afectación en ambos grupos de vertebrados. Es decir, no se señala, por ejemplo, en la primera versión se solicitaba específicamente algunas estructuras como casas anideras y todo eso, y en verdad creemos que es el titular quien debe indicar cómo va a asegurar la permanencia o la protección de esa fauna presente en el predio. Y aclaro también que esto no quiere decir que la fauna que se identifica ahora en las 27, en las casi 3 hectáreas del proyecto, se tenga que mantener, sino resguardar que no sufra daño en el proceso de construcción, porque este es un terreno que está en los márgenes de la ciudad y efectivamente la fauna móvil, como las aves, se pueden desplazar. No es lo mismo con los reptiles, pero esas son las medidas que queremos que nos informen. Y luego había otras observaciones que tenían que ver con el tipo de vegetación, la cantidad, la densidad, e incluso este era el acápite en el que se solicitaba un método específico de plantación, que es la técnica Miyawaki. Bueno, enmarcamos y fundamentamos adecuadamente que estas observaciones se enuncian en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Marco de Cambio Climático, que obliga a los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental a considerar esta variable en el análisis de los componentes ambientales y en la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental, publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental en noviembre del año pasado. Ahí se señala cuáles son esos componentes y cómo se consideran tanto en la línea base cuando son estudios de impacto ambiental como en el seguimiento posterior. Y ahí la guía señala que el seguimiento es
se debe señalar tanto cuando son estudios de impacto ambiental, es decir, que están generando un impacto significativo, como cuando son declaraciones de impacto ambiental, que son proyectos que no generan impacto significativo, pero deben hacerse cargo de este seguimiento. Y esto se fundamenta en la naturaleza del cambio climático, que va estresando las variables ambientales conforme pasa el tiempo. Entonces, la idea es contar con un seguimiento. Bueno, en este sentido, entonces, se reordena la observación diciendo, en relación con el recurso hídrico, se solicita al titular indicar las especies e incluir las áreas verdes. ¿Para qué? Para acreditar que corresponden a especies de bajo requerimiento hídrico adaptados a las condiciones climáticas locales. O sea, eso implica que no estamos extrayendo recursos hídricos ni de las napas, ni de un canal, ni tampoco de la red del agua potable, porque es uno de los elementos más críticos en nuestra región. Luego, en relación con las temperaturas y el efecto isla de calor, que la comuna de San Bernardo es una, al igual que casi toda la periferia y todas las comunas donde predomina fuertemente la construcción de vivienda social y grandes infraestructuras, ya sea industriales o de bodegaje, en esas áreas del área metropolitana es donde se produce este efecto de isla de calor, que es una temperatura notoriamente más alta que su entorno. Entonces, en relación con este efecto, que ya está detectado en la región, se solicita indicar la cantidad y densidad de árboles a incluir en esas áreas verdes que el titular se propuso construir, con el fin de mitigar esas altas temperaturas. Entonces, además de agregar el fundamento, que es la Ley Marco de Cambio Climático, se solicita la aclaración de esta información ya entregada y se excluye la sugerencia de considerar la técnica de plantación Miyawaki, dado que consideramos que el titular tiene la capacidad de decidir cuál es la técnica más apropiada para cumplir con los lineamientos que establece la Guía Metodológica de Cambio Climático en este punto. La otra observación tenía que ver un poco, también solicitaba incluir especies nativas y señalar y una gran biodiversidad. Entonces, lo que se pregunta, en este caso se solicita, en estos casos se solicita al titular aclarar lo que se propone hacer y que considere el cumplimiento de lo que establece la Ley Marco de Cambio Climático. Entonces se le solicita aclarar su entrega, la información, se excluye la incorporación de las casas anideras, las posaderas y las otras estructuras para las aves, porque se considera que es el titular quien debe proponer las medidas para la mitigación de potenciales impactos sobre la fauna identificada en el sitio del proyecto. Y se excluye la incorporación de la señalética también, porque nos parece que no está, la señalética en verdad no está aportando a esto, a la línea de abordar el cambio climático, y no parece tan relevante en este caso, como los otros elementos que sí son considerados. Entonces, en síntesis, lo que podríamos decir que se realiza esa lectura crítica del pronunciamiento y se decide incorporar con mucha mayor claridad la fundamentación, es decir, de cuáles son las competencias y el marco legal o normativo que permite hacer la observación, y a la vez una redacción más cuidadosa, dado que esta había sido extremadamente escueta y puede interpretarse de una manera que no era el espíritu de la observación. Gracias, Seremi, señora Ansonia. Se ofrece la palabra, señor Gaona. Gracias, presidente. Bueno, primero, dejar claridad de que de un buen tiempo a esta parte, situaciones como la que ocurren con diversos proyectos, como la que se ha señalado aquí, y que además rectifica afortunadamente la autoridad competente, eso es lo que entiendo, lo único que hace es desprestigiar el sistema de evaluación ambiental. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque en el fondo se empieza a ridiculizar lo que se hace en la evaluación ambiental, producto de estos descriterios que hay en los documentos o en las solicitudes que se hacen.
Y digo descriterios porque efectivamente a mí me impresión que carecen de razonabilidad y ponderación. Razonabilidad más ponderación igual sentido común. Uno entiende, en el caso del Hospital del Cáncer, que las vidas humanas son mucho más importantes. Cada día que se retrasa la construcción del Hospital del Cáncer es cada día que mueren personas. Basta mirar las listas de espera. Y aquí nos damos el lujo, como Estado, nos damos el lujo de demorar esto en base a solicitudes y requerimientos descriteriados derechamente. ¿Y por qué me preocupa más aún? Porque además también, independiente de esta rectificación, ¿qué no me dice a mí que haya una preconcepción, una idea preconcebida de cómo tienen que hacerse las mitigaciones o cómo tienen que resolverse los problemas de impacto que hayan, cuando ya hay una idea preconcebida y además una técnica específica? Cuando lo que uno debiera esperar es que el Servicio de Evaluación Ambiental precisamente lo que hace es con la rectificación, pero ya está sentado el precedente. ¿Qué me garantiza al titular, a la ciudadanía, a nosotros, de que cualquier cosa que proponga el titular, si no es esa técnica japonesa, que no dudo de su efectividad y todo lo demás, no va a ser aceptado? Entonces, este tipo de cosas, estos descriterios, son los que están desprestigiando a nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso es lo que no queremos. Entonces, yo les rogaría, especialmente al Ministerio de Medio Ambiente, y que yo sé que no tienen que el Servicio de Evaluación Ambiental tiene cierta autonomía, y además con las modificaciones que queremos hacer a la ley 19.300 con mayor razón. Sin perjuicio de ello, el Servicio de Evaluación Ambiental se ha destacado ahora por hacer una serie de guías y normativas que uno podría decir que no son obligatorias, pero prácticamente son obligatorias porque finalmente es lo que terminan exigiendo. Y además esas guías las van haciendo en plenos procesos de evaluación de algunos proyectos. Entonces, una cuestión que a mí me parece que efectivamente genera problemas. Entonces, yo más que preguntas, yo quisiera saber qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para evitar estos descriterios. Porque además es un descriterio, porque el mismo Ministerio de Medio Ambiente lo rectifica, la Seremía rectifica ese descriterio. Entonces, ¿qué están haciendo en el Ministerio para evitar estos descriterios y garantizar de que no se siga desprestigiando el sistema de evaluación de impacto ambiental? Que eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo se está desprestigiando el sistema de evaluación de impacto ambiental? Eso, presidente. Gracias, senador. Y sumar un par de preguntas. En marzo de este año, el descriterio parece que fue un poquito mayor, y no para un terminal de buses, sino para el Hospital del Cáncer. Leo un artículo de prensa de la fecha, dice: el proyecto Permisología en el nuevo Hospital del Cáncer, las insólitas observaciones de la Seremi de Medio Ambiente. El proyecto, que busca reemplazar el deteriorado Instituto Nacional del Cáncer, enfrenta una extensa lista de requerimientos por parte del sistema de evaluación ambiental. Entre las observaciones más llamativas figura la creación de hábitats para insectos, técnicas forestales japonesas en jardines urbanos, la técnica Miyawaki, y protocolos paleontológicos. Expertos advierten que las exigencias revelan un uso discrecional y desproporcionado de herramientas de evaluación. Cuando la Seremi, como bien lo señala en la presentación, genera un conjunto de observaciones, de planteamientos al titular del proyecto, pero hay situaciones que, más que velar por el correcta aplicación normativa, van generando técnicas particulares. Cuando la guía metodológica para la consideración del cambio climático, que es una norma de desarrollo de la ley, una ley vigente, va estableciendo situaciones de esta naturaleza, yo creo que se pierde rigurosidad y se pierde precisión, porque en definitiva terminamos con una discusión más bien con estas insólidas observaciones, más que el contenido mismo de la protección ambiental que tiene que haber en ese tipo de situaciones. No solo con las características que ha señalado la Seremi en San Bernardo, Islas de Calor y todas esas situaciones, sino en este caso en el Hospital del Cáncer. Yo la pregunta concreta: ¿hicieron las rectificaciones también en el Hospital del Cáncer a propósito de la técnica de reforestación Miyawaki, como lo han hecho acá? ¿Y cuál es la evaluación que hace la Seremía
en este tipo de situaciones, porque a mí me parece muy bien que estén preocupados del medio ambiente. Pero quiero decirle que el día jueves en la mañana, a las 9 de la mañana, me tocó visitar el humedal de Quilicura. Y el abandono en que está, la ausencia del Estado, del Ministerio, es brutal. Es unánime las peticiones. Estuve junto al diputado Oyarzo, al diputado Melo, y la comunidad organizada, defensores ambientales, es espeluznante, digamos. Luego de declarado el humedal no se ha hecho nada y está en peticiones, y le voy a preguntar exactamente, no es para que lo tenga ahora la respuesta, porque no venía a eso, qué pasa con el humedal de Colo Colo, que queda en el mismo complejo hídrico, pero me dicen que hay una tardanza. Entonces, alta rigurosidad para determinados proyectos, me parece bien, pero que cuando son, más que excesiva, cuando son dirigidas para una determinada técnica, yo creo que ustedes mismos han corregido que no es lo correcto, no es lo adecuado, porque te termina siendo prácticamente insólitas las observaciones, no son observaciones que vayan en ese sentido. Pregunta concreta, ¿se modificó en el proyecto del Hospital del Cáncer la misma situación respecto de la misma técnica que se aplica en el terminal de buses de San Bernardo? ¿Y qué metodología o a qué corresponde este error o esta mala redacción de una petición? Porque perfectamente con esa redacción podríamos estar entregando elementos para recursos de protección o para una serie de otros antecedentes que legítimamente quien se sienta afectado con eso pueda decir: me cambiaron las circunstancias o hay una modificación en curso. Eso, señor ministro, o Seremi, quien corresponda. Sí, ambos. Sí, presidente. Bueno, por su intermedio, primero la consulta del senador Gaona respecto a qué estamos haciendo. Y se relaciona también un poco con la segunda pregunta. Aquí es necesario también aclarar o distinguir dos aspectos que este último tiempo han aparecido como críticos y que han suscitado bastante atención mediática respecto a observaciones que realizan los distintos servicios involucrados en el proceso de evaluación, en los pronunciamientos iniciales, ¿cierto? Porque es importante distinguir, ha habido una crítica respecto a ciertos pronunciamientos que titulares de proyecto han considerado que excede las facultades, el ámbito de competencias del propio servicio, ¿cierto? Este no es el caso. Aquí lo que ha suscitado la atención y cobertura mediática es que las solicitudes o la redacción parecieran o generan la sensación de ir más allá o la especificidad del pronunciamiento, del requerimiento, de las recomendaciones, parecieran ser demasiado, no sé cómo decirlo, pero excesivas o dirigidas, claro. En este caso, es importante aclarar que al ser recomendaciones, esta es una práctica que quizás se ha venido avanzando y se ha venido construyendo en el tiempo por parte de los servicios, en los cuales, frente a la necesidad, por ejemplo, de un proyecto que en ambos casos es así, el titular ofrece áreas verdes, ciertos metros cuadrados de áreas verdes, ¿cierto? Y frente a la consulta o, por ejemplo, los requerimientos de la Ley Marco de Cambio Climático, de la guía, que debe utilizar especies con bajo requerimiento hídrico, lo que los requerimientos han ido avanzando y en lo que estamos abordando ahora es en llegar a ofrecer cierta técnica o cierta solución, más allá que lo que el requerimiento y la corrección que se está haciendo en este oficio es ¿cómo lo va a hacer el titular? O sea, bueno, que aclare si ofrece esta áreas verdes y qué tipo de especies bajas en requerimiento hídrico va a utilizar, más que ofrecer o recomendar esta técnica específica, que podrá hacerlo o no. En el tiempo, la mayoría de estas recomendaciones
por los titulares, en la gran mayoría de los casos, han sido bien recibidas, porque le ofrece, por ejemplo, en un caso de un proyecto minero que tiene que mitigar en materia de particulado y resulta que nuestro pronunciamiento dice se recomienda utilizar tal malla en tal zona con ciertas características técnicas, y el titular dice, bueno, y utiliza esa malla. Podría perfectamente dar respuesta, no, yo voy a mitigar a este material particulado 2,5 de esta otra manera, porque lo importante es el porcentaje que debe mitigar. Y de todas maneras daría respuesta al requerimiento, digamos, de disminuir ese contaminante. Lo que estamos haciendo ahora, lo que de hecho se hizo la vez anterior, pero ahora se va a reforzar de otra manera, se hizo una capacitación a los profesionales respecto al lenguaje que se utilice en las recomendaciones, porque son recomendaciones, pero ha generado, y ya por segunda vez en un corto periodo, bastante debate y discusión porque parecieran ser exigencias. Entonces se hizo, hay una capacitación que la hace el CEA, pero que hemos, digamos, evaluado como todavía muy general, y por lo tanto lo que se va a hacer, de hecho, ahora prontamente por parte de la Seremi RM en específico, y también vamos a replicar en nuestra otra Seremi, una capacitación interna ya más específica respecto a la pertinencia a tener especial cuidado en el lenguaje que se utiliza también en este tipo de cuestiones. Aquí insisto, y también por cierto medio, le contesto al senador Gaona respecto, porque sé que estuvo muy involucrado en el proyecto de ley de reforma a la ley 1300, avanzando cuando ejercía la presidencia, respecto a la importancia de la rectoría técnica del CEA, ¿cierto? Que es algo que generó bastante acuerdo también en la tramitación, porque incluso en ambos casos que mencionaba, tanto si es que se ocupa un lenguaje que pueda considerarse redundante o excesivo en recomendaciones, como, y lo que nos parece una situación más compleja, que algún servicio utilice exigencias o recomendaciones que van más allá de sus propias atribuciones. En este caso, este proyecto de ley aborda esa situación, ¿cierto? Por eso hemos puesto énfasis en que estas deban ser en el marco de sus competencias, que deban ser pertinentes al proyecto y debidamente fundadas. Eso va a ser lo que el CEA va a poder realizar en el futuro cuando ese proyecto de ley sea una realidad. ¿Por qué? Y respecto a la pregunta específica, presidente, ¿no se rectificó en el primer caso y si se rectifica ahora? Respecto a su pregunta, presidente, no se rectificó en el primer caso, en el primer oficio, ¿y por qué sí ahora? Porque en el primer caso, lo que nosotros explicamos en reiteradas ocasiones, que eran solo recomendaciones, y por lo tanto el titular no tenía por qué utilizar ciertas solicitudes o ciertas propuestas que había realizado nuestra Seremi. En este segundo caso, el lenguaje utilizado además podía dar lugar a que pareciera ya no solo como solicitudes, sino como exigencia o requerimiento. Entonces eso nos pareció necesario rectificarlo, porque ahí sí podía tener consecuencias posteriores en la evaluación. Senador Gaona. Sí, presidente. Yo entiendo las aclaraciones que hace el subsecretario. Yo solo quiero dejarle de manifiesto, subsecretario, que refuercen la capacitación al personal o a los técnicos, a los especialistas, que no me cabe duda de su capacidad y sus competencias técnicas, pero que tienen que ejercer esas competencias y capacidades técnicas en función de lo que dice la ley, no en lo que a ellos se les ocurra o a lo que ellos aspiran. El sistema de evaluación de impacto ambiental para nosotros es un sistema de evaluación de impacto ambiental que es medida de compensación, mitigación, en fin, pero no es que tenga que hacerse lo que yo aspiro como técnico competente en la materia, es lo que la ley me permite. Y yo creo que hay que rayarles bien la cancha a los evaluadores. Y yo creo que ese es el problema. Y yo espero que la capacitación vaya en ese sentido, rayarle la cancha a los evaluadores, porque ¿sabe qué? Yo no creo que esto sea un error
por falta de capacitación. Yo creo que lo que tratan de hacer muchos técnicos y que pueden querer hacerlo, pero eso la ley no lo contempla. Es decir, lo que están tratando es de colocar sus aspiraciones en la evaluación de impacto ambiental. Y lo que tienen que colocar es los requerimientos en función de lo que les permite la normativa y lo que establece la ley, no lo que a mí se me ocurra como técnico competente en la materia. Entonces, eso yo creo que hay que reforzar bien y rayarles bien la cancha a los evaluadores, porque aquí las cosas no son a la pinta ambiental que se le ocurra al evaluador, es a lo que tiene razonabilidad y ponderación en función del proyecto que se está evaluando. Y eso yo quiero dejarlo de manifiesto, presidente, y que ojalá le quede claro a la Seremi para que la capacitación tenga ese sentido, porque finalmente todos estos comentarios, cuando por ejemplo la otra vez se cuestionó un descubrimiento de un hongo en una torre de alta tensión, no sé si lo recuerdan ustedes, o la caída de 2 murciélagos en unos parques eólicos hace unos años atrás también, al final terminan ridiculizando el sistema y desprestigiándolo. Y lo que a nosotros nos interesa es robustecer el sistema, pero con criterio, con razonabilidad, con ponderación, sentido común. Y eso yo espero que se refuerce en los evaluadores y que no sea una cosa aspiracional. Porque, y cuando hablo de ponderación, hablo de ponderar. Aquí, cuando estamos haciendo observaciones y retrasamos proyectos, estamos retrasando proyectos de energía, especialmente transmisión, que lo único que está haciendo es que el costo de energía para las personas sea cada vez más caro. Estamos retrasando, por ejemplo, hospitales como el del cáncer, que lo único que hace es que se evite el poder tratar a personas a tiempo, no solo en calidad, sino en oportunidad. Entonces, esa ponderación y proporcionalidad, yo pido que un poquito se capacite a la gente. Ponderación y proporcionalidad es lo que se está pidiendo. Aquí estamos hablando de un terminal de UCE, una inversión de $6 millones, entiendo, y el otro lado estamos hablando de un hospital que es bastante más, digamos, pero que no es un hospital, no es una inversión cualquiera, es un hospital del cáncer. Y esa es la ponderación que yo pido que ojalá se capacite bien al personal, que no me cabe que de la perspectiva ambiental son muy idóneos, pero parece que del sentido común no tanto. Gracias. ¿Puedo agregar algo importante? Un segundo, Seremi. Lo que denota esta situación y que puede llevar a alguna situación que vía Contraloría o recursiva en las reclamaciones, que aquí hay desviación de normas. Hay una desviación administrativa. Por eso le preguntaba respecto de lo que ocurrió con esta misma recomendación en el Hospital del Cáncer y 3 meses después en el terminal de UCE, en que si hay una rectificación, precisamente alguien legítimamente dice por qué en esta situación sí, en esta situación no. Entonces, yo me sumo a la observación que hace el senador Gaona. Nosotros tenemos que tener un principio de legalidad irrestricto en materia ambiental, y algo que yo he discutido con el Ejecutivo, que desgraciadamente se ha ido vulnerando, el principio de no regresión. Nosotros establecemos normas, pero no de acuerdo a nuestros gustos o a nuestros intereses. No obstante que podemos tener distintas posiciones que incluso pueden ser más allá. A mí me parece muy bien la técnica de Miyawaki, me parece súper bien. Pero no sé si aplicarla exactamente en eso. Entonces, ¿cuál es el fundamento técnico de su equipo para señalar eso? Porque si no terminamos deslegitimando una buena técnica que sirve sin lugar a duda para otros espacios. Entonces terminamos esto llevándolo a un plano casi de ridiculizarlo y no una normativa que efectivamente hay que mitigar la isla de calor, los corredores biológicos y una serie de otras normas. Entonces, yo lo que pido es mayor rigurosidad, mayor atención en la visión y no en el cambio normativo si salimos en la prensa o no salimos en la prensa, porque eso nos pone como Estado en una situación frágil, recursiva. Y esto, perdona, que me lleva a propósito del Hospital del Cáncer y a la misma situación que tenemos nosotros con el Consejo de Monumentos Nacionales, que hay una absoluta desproporción en el hallazgo, lo que hemos discutido, lo tenemos en un rato más en la ley de modificación del Consejo de Monumentos Nacionales. Se gastaron, y eso es bueno que todos los que siguen este programa, este proyecto, esta discusión, 73.000 millones de pesos, 73.000 millones de pesos
en estudios arqueológicos de la línea 7. 73 millones de dólares. ¿Para qué? Para encontrar hallazgo arcaico. O sea, nos gastamos 73.000 millones de pesos para esa visión, en la línea 7 del metro. Y plata del Estado, además. Plata del Estado y más demora. Entonces, yo lo que pido es que se tiene, ministro, porque esto le corresponde a usted, la Ceremi es una estructura descentralizada del ministerio, en que tengan un criterio, en que tengan la capacidad de mirar y no malgastar recursos o malgastar decisiones, porque al final esto no es lo que se le impone o no a ese titular, sino un conjunto de otras normas que van a impactar, ya sea en el Hospital del Cáncer, o nos ha llegado la información sobre esta seremía. ¿Qué ocurre en otras? ¿Qué ocurre en otras situaciones donde podríamos estar efectivamente consensuando o estableciendo vía legal o reglamentaria normas que sean principio de no regresión y entender efectivamente los efectos acumulados, la ley de cambio climático, las actualizaciones de la NDC, nos van empujando hacia arriba, pero que sea algo consensuado por todos, aceptado por todos y bueno, recurrible, pero que sea sustentable. Claramente esto no se sustenta por la seremía porque ha tenido que rectificarse. Entonces, ¿quién tomó esa decisión? ¿Y por qué la rectificamos en uno y no lo rectificamos en otro? ¿Y en cuántas otras resoluciones está lo mismo? Eso es lo que quiero hacer, que no exista un principio de desviación administrativa en términos de evaluación ambiental que son tan relevantes, Ceremi me había pedido la palabra, perdón. Sí, principalmente para señalar que ninguna observación nuestra, ninguno de los proyectos en los últimos 3 años y medio ha implicado un retraso en la inversión o en la evaluación de los proyectos. No es el caso del Hospital del Cáncer y tampoco va a ser el caso de este terminal, porque primero son observaciones, son solicitudes de aclaración, de ampliación, que ya expliqué latamente por qué hemos decidido modificar su redacción. Pero son solicitudes de aclaración que pueden ser contestadas, no requieren la realización de estudios adicionales para su respuesta. En el caso del Hospital del Cáncer tampoco se retrasa la inversión. De hecho, ese titular pidió una extensión de plazo porque no había realizado el IMIB, el estudio de movilidad e impacto vial, que es una exigencia, importante en un hospital además. Y también en ese caso la solicitud de la protección de invertebrados emana de la declaración del titular respecto a la fauna que encuentra. No obstante, ya hemos concordado en la necesidad de capacitación para modificar, para adecuar y hacer mucho más legible y transmitir mejor la idea de que se está pidiendo al titular aclarar e informar o ampliar la información con el fin de entender bien cómo se está haciendo cargo de sus impactos o de las implicancias que tiene el cambio climático en su proyecto. Gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, los liberamos, ministro Ceremi. Le voy a entregar de todas maneras, se lo mandé ya por oficio respectivo, la situación del humedal Colo Colo en Quilicura y principalmente la contaminación del estero Las Cruces también del sector. No quiero ser maleducada, pero en Quilicura nosotros estamos ya trabajando con la municipalidad para constituir el comité comunal de humedales. Entonces yo ya estoy a disposición para la declaratoria por el humedal, para que usted sepa que sí se está trabajando y estoy a la espera de la municipalidad porque tampoco he querido presionar demasiado. Sin embargo, es una comunidad sumamente activa y que está adelante de ese... Bueno, lo que sería bueno que lo digo para su tranquilidad. Respóndanos eso por oficio para efectos de que la comunidad también esté informada, porque el día jueves en la mañana no estaban al tanto de esa información y había gente también del municipio y del sector de Pudahuel. Suspendemos un minuto para liberar a nuestro invitado y pasar al punto siguiente.
Vamos a reanudar la sesión. Pedimos conexión. Vamos a pasar al segundo punto de la convocatoria de hoy día. Está invitado el Ministerio de Seguridad Pública, el señor subsecretario Rafael Collado, el jefe de la división jurídica, don Tomás. ¿Cómo? Siéntese acá, don Tomás. La coordinadora legislativa Lucía Álvarez, ahí está. Y del Ministerio de Bienes Nacionales está don Pablo Maino y la asesora legislativa Luis Felipe Sepúlveda. Bienvenido, ya estuvimos con el señor ministro y lo que faltaba era la presentación de ustedes. Subsecretario, toda vez que fue una solicitud acá de los senadores poder escuchar a las distintas partes, el proyecto hay acuerdo en la idea de legislar, obviamente tenemos que ver cómo afecta o cómo favorece o cómo impacta en cada una de las instituciones y sin más le doy la palabra al subsecretario Collado. Muchas gracias, presidente. El proyecto de ley sobre el cual se nos consulta la opinión busca modificar el artículo 56 del decreto ley 19.039 de 1977, incorporando dos incisos finales. El proyecto que estamos revisando todavía no ha sido objeto de indicaciones, como comentaba el presidente, y por lo tanto haré referencia al estado actual del proyecto. El proyecto lo que busca es, en un lugar muy específico de nuestro derecho de bienes, raíces y inmuebles públicos, establecer dos normas adicionales a las destinaciones. Es decir, aquella capacidad que tiene efectivamente el fisco, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, de destinar determinados bienes al uso de determinadas instituciones. Para partir por la cuantificación, en el caso de Carabineros de Chile, a la fecha hay 4 bienes destinados que forman parte de su patrimonio de afectación fiscal en esa condición del artículo 56, que sería como el objeto del proyecto. Son 4 bienes, los 4 bienes se encuentran en uso. Es decir, de nuevo, parto por el final, tanto Carabineros como la PDI, hablamos con ellos, no tienen ningún problema en el tema del registro, tienen algunas sutilezas sobre el registro, su carácter público, por ejemplo, ¿no? Porque hay ciertos lugares que son estratégicos que podrían tener algún problema de seguridad si es que sean publicados, pero sobre la idea de estar en un catastro, ningún problema. Serían 4 en el caso de Carabineros, en particular, para ir con ejemplos. En el caso de Carabineros sería en el destino, sería destino habitacional, en el caso de Álvaro Casanova, que está en uso, que es un lugar que se ocupa mucho para ceremonias, actividades. La Reina, ¿ya? Después tenemos el Fondo Centinela en Yungay, que está destinado a labores efectivamente de Carabineros también. El Jardín Infantil Pasitos Verdes, que se encuentra en Santiago. Y por último, una casa de Valdivia, que es de José Miguel Varela 243, que está destinado a la DIDICAR, que es habitacional. Esos son los 4 bienes que están los 4 en uso en este momento, que son en el caso de Carabineros. En el caso de la PDI, tiene 5 bienes en la circunstancia de destinación y hay 1 que en este momento están incapacitados de poder usarlo debido a un problema de acceso en la comuna de Puerto Montt. No tengo el detalle, lamentablemente, como lo tengo en Carabineros de la PDI, lo estamos solicitando, pero eso es en el caso de la PDI, que los otros 4 están en uso. Son 5 con 1 que no está imposibilitado de uso, un problema de acceso que están resolviéndolo. Tomando en cuenta el proyecto de ley afectaría, entre comillas, a 9 bienes de las policías, ¿ya? Que tendrían que entrar efectivamente si es que el proyecto avanza en este registro y además, en caso de su no uso, dar aviso al Ministerio de Bienes Nacionales para su redestinación o su destinación adicional, ¿ya? En el caso de Carabineros sería, claro, no estaría en esa capacidad y en el caso de la PDI estaría 1 en esa condición. La verdad es que yo creo que si es que el proyecto avanza, probablemente la PDI resuelve el problema y lo esté usando en el momento, pero lo quiere porque quiere tenerle el destino para el que lo... En ese sentido, nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio de Bienes Nacionales, presidente, para efectos de presentar un paquete consensuado de indicaciones al proyecto, en caso de que se apruebe en general y se abre ese plazo. Sí tenemos un par de comentarios en relación a que el catastro que se propone
podría contener información sensible que efectúe eventualmente, o sea, que afecte eventualmente derechos fundamentales o de seguridad de funcionarios del apellido Carabinero, que se encuentran utilizando actualmente esos inmuebles para uso, por ejemplo, habitacional. Hay varios inmuebles que son de uso habitacional por destinaciones, destinaciones no de bienes nacionales, sino que destinaciones de la policía a funcionarios. Y en ese caso, claro, el publicarlo en una web, por ejemplo, institucional, podría suponer una entrega de información que... Entonces ahí sí tenemos un problema con la publicidad, no con el hecho de que exista. Subsecretario, solo un tema que me indica el senador Gaona, que tiene que integrar otra comisión. Entonces yo pediría tomar la votación ahora. Vamos a seguir, si me pide una interrupción, tomar la votación y se va a integrar el senador Chaguán en breves minutos, pero por un tema para tomar la votación y posteriormente seguramente agregaremos la del senador Chaguán, que también está a favor, pero pedirla en votación, por favor, secretario. Entonces, el presidente pone en votación en general este proyecto que modifica el decreto ley 1939 de 1977, senador Latorre. Quiero fundamentar brevemente el voto, presidente, secretaria. Bueno, saludar obviamente a nuestros invitados, subsecretario y equipos. Yo valoro que estemos votando este proyecto, presidente. Creo que es necesario avanzar por transparencia en un catastro público en el sentido administrado por la autoridad civil, ¿no? Por la autoridad civil de bienes nacionales a quien corresponde en términos de la propiedad pública, la propiedad fiscal, y para efectos de tener esa información y permitir una mejor planificación estratégica para las distintas necesidades, tanto de las propias Fuerzas Armadas y las policías, necesidades habitacionales, de entrenamiento, de bienestar, ¿no? Que puedan ser necesarias, y eso es importante que las propias Fuerzas Armadas y las policías levanten esas necesidades y se canalicen institucionalmente, pero también las necesidades que tiene el país en materia de vivienda, de hospitales, de parques públicos, etcétera. Por tanto, creo que es el primer paso para tener una buena planificación estratégica a largo plazo, disponer de esa información centralizada a quien le corresponde, que es al Ministerio de Bienes Nacionales. Yo voto a favor de la idea de legislar y obviamente abierto el trabajo de indicaciones para mejorar el proyecto, presidente. Gracias. Senador Latorre vota a favor. Senador Gaona. Sí, también voto a favor, secretaria, señor presidente. Y qué bueno que menciona las razones de seguridad, porque efectivamente hay algunos temas, si tomamos esas providencias, bueno, tenemos los plazos de indicaciones para tomar todas esas providencias del caso, y no tengo mayor inconveniente, y comparto lo que señala el senador Latorre en el sentido de que evidentemente las características de estos sitios o estos bienes no pueden estar ajenos o en desconocimiento de la autoridad civil. Por lo tanto, yo voto a favor de esto, con los resguardos correspondientes que vía indicaciones imagino que se hará llegar. ¿Vota a favor? Sí, senador Gaona, vota a favor. Presidente. En la misma línea, a favor, agradecer al subsecretario, que vamos a seguir conversando, los resguardos principalmente, lo importante es la visión civil y particularmente es una petición que nos ha hecho el Ministro de Bienes Nacionales de tener la visión de todo lo que ocurre y con las destinaciones, incluso algo que no consignaba senador Latorre, que lo escuchábamos muy interesante, lo decía el Ministro de Bienes Nacionales. Por ejemplo, había unos bienes en el norte que han servido mucho para el ejército, para efectos de poder establecer todo un lugar no solo de entrenamiento, sino de control territorial de la frontera. Entonces, no solo son intereses municipales, habitacionales o recreativos, sino para las propias instituciones o otra institución de las que informan el sistema de seguridad y orden público, que al tenerlas centralizadas en un ministerio se pueden visualizar y no quedar simplemente sustraídas del conocimiento de las propias autoridades. Y particularmente yo valoro que con la Subsecretaría de Seguridad y con el Ministerio de Seguridad, porque es el Ministerio el invitado, también un ministerio nuevo parta también ojalá con esta nueva norma que permitirá colaborar, articular con sus instituciones el mejor uso y que también se provean los elementos necesarios para que ese acceso a la propiedad de Puerto Montt pueda ser lo antes posible facilitado. Voto a favor, secretaria. El presidente también vota a favor. Resultado de la votación, 3 votos a favor de aprobar en general el proyecto. Aprobado. Plazo de indicación.
Estamos aquí. Plazo de indicaciones interno porque se trata de un proyecto de artículo único. También ahí, subsecretario, lunes 30 habría acuerdo a las 12 horas y ahí también le pediría a su secretario en lo que corresponde a la cartera de ustedes, pero principalmente bienes nacionales, que es un poco el ministerio madre que nos ayude a coordinar también esas indicaciones. Presidente, entonces, para que quede bien fijado, lunes 30 de junio a las 12 horas en la Secretaría de la Comisión. Perfecto. Qué importante. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Como iba comentando, también nos parece importante que si se van a realizar modificaciones en el artículo 56 en el término señalado, esto también es un comentario para efecto de las indicaciones, dado que se acaba de aprobar en general, se revisen también la ley 18.713, 18.714 y 18.712, que eso es Fuerza Armada, pero igual lo menciono porque son las tres. Porque ahí se contienen normas de enajenación de los bienes inmuebles destinados. O sea, ahí habría que ver, para efectos de armonía, que también se generen modificaciones a esas normas. Un par de comentarios finales, presidente, con eso ya termino. Existen varios dictámenes de Contraloría en esta materia, ¿ya? Y por lo tanto, las policías ya operan bajo la lógica de que estos bienes destinados siguen perteneciendo al fisco de Chile. Y por ello es que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros han operado siempre con, y esto yo sé que estábamos conversando antes, con la venia del Ministerio de Bienes Nacionales para efectos de destinaciones, o sea, de enajenaciones, bajo el entendido de que son bienes fiscales porque son destinados. Así lo ha dicho además la Contraloría, que no han dejado el patrimonio del fisco a pesar de su afectación específica. Y por último, de hecho, así por dar algunos ejemplos, Carabineros de Chile en este momento está tramitando la entrega de 2 terrenos para efectos de construir conjuntos habitacionales. Como es parte del quehacer del proyecto, de la fundamentación de los mocionantes, prefería avisarlo. O sea, efectivamente también existe esa bilateralidad de gestión. Y por último, desde la ley 21.427, las policías constan de planes estratégicos y anuales en los cuales tienen que fundamentar sus inversiones. Entonces, los presupuestos de las policías están también vinculados con estos planes. Y a eso se suma que desde la entrada en vigencia de la ley que crea el Ministerio de Seguridad, para sus adquisiciones tienen que además contar con un certificado de pertinencia emitido por el Ministerio a las policías. Entonces, las policías no pueden adquirir bienes si no constan con un certificado de pertinencia. Digo esto porque hay un ambiente de control respecto a las compras desde la información, o sea, desde los dictámenes que informa Contraloría y que han sido aceptados por las policías, hasta las normativas recientes de modernización o del Ministerio de Seguridad, que dan cuenta de que efectivamente este es un proyecto que va de la mano, como decía el presidente, de una mejoría, bueno, y también por su intermedio el senador Latorre, de una mejoría de la forma de trabajo que se realiza con las policías a nivel de inversiones y sobre todo de la publicidad y catastro de ellas. Eso. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra al Ministerio de Bienes Nacionales. Si hay algo que agregar o principalmente lo que les pido, como nosotros tenemos una relación con Fuerzas Armadas, en general, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo de Seguridad Pública, es importante que ustedes puedan advertir mejor que nosotros, como bienes nacionales, las particularidades que puedan señalar, valga la redundancia, el particular caso de las instituciones. Y desconozco lo de investigaciones, que veo que el subsecretario está muy a caballo, y Carabineros, que tienen algunas particularidades. Entonces, la idea es no cometer errores y, aprovechando que esta ley va a avanzar en esta línea, podamos, a través de una ley que hay bastante consenso, que hay un buen piso de negociación, de conversación, podamos resolver todas las situaciones, no nos queden situaciones. Le ofrezco la palabra, si les parece, al Ministerio de Bienes Nacionales. Muchas gracias, presidente. Junto con usted, saludarlo a los senadores presentes y a las otras autoridades.
Por cierto, las indicaciones que estamos trabajando las trabajaremos con el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa antes de ser presentada a la mesa. Y en particular, respecto a un tema de la publicidad del catastro, precisamente estamos de acuerdo en el sentido de que un catastro público en el sentido que tiene que estar en una institución civil, más no que sea público en el sentido de que sea público, digamos, al resto de la ciudadanía. De hecho, nosotros, como bien planteaba el ministro en su primera asistencia, nosotros no compartimos información, aun cuando nos preguntan parlamentarios, de los bienes inmuebles fiscales no administrados, precisamente por medidas de seguridad nacional, en el sentido de que estos sean resguardados con la debida pertinencia. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas solicitadas, señor senador, agradecer a nuestros invitados. Tenemos el plazo del 30 a las 12 para las indicaciones y reiterar al Ministerio de Bienes Nacionales que nos ayude en las indicaciones, en las precisiones para poder firmarlas e incorporarlos a la comisión. Muchas gracias a los invitados. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.